A manera de introducción quiero que vayamos a Romanos 1, 16 y 17. Voy a leer Reina Valera 60. Es algo que el apóstol Pablo dice que es muy interesante y muy lindo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, esto es muy importante, por fe y para fe, como está escrito, y esto es más importante aún, mas el justo, el que ya es justo, ¿cómo vivirá? Por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, uno podría decir muchas cosas, pero en esencia es poder de Dios empieza como poder de Dios para salvar a las personas por medio de Jesucristo, salvarlas de todo lo que nos ha afectado desde la caída del hombre. Y es hora de que la iglesia regrese a ese evangelio y voy a explicar por qué. Este fue un mensaje antiguo que provocó tantos disturbios, o sea, conflicto como avivamientos, ¿no? Y lo que ha pasado es que más de lo que creemos se ha perdido y ha venido contaminándose con algo que algunos estudiosos llaman cultura cristiana. Una cultura cristiana que se ha ahogado en un montón de sermones de todo tipo, palabras de todo tipo, sacudidos por todo viento de doctrina, como dice la palabra, en la astucia de hombres, como dice este pasaje que voy a leer, Efesios 4:4, también Reina Valera 60. Dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, las tradiciones religiosas y doctrinas humanistas han alterado este evangelio que alguna vez produjo lo que les estoy diciendo. Produjo hombres y mujeres apasionados por Dios que cambiaron historias. Eso era lo que produjo el evangelio en un principio. Transformaron vidas. Lo que esta alteración del evangelio ha producido es lo que otros llaman un cristianismo cultural. ¿Qué es eso? Bueno, personas que reconocen a Cristo, pero no muestran ninguna evidencia real en la práctica de haber sido transformados por esa vida que recibieron. Entonces, este hermoso y sencillo mensaje de la salvación a través de Jesucristo se ha diluido por varias cosas, ¿no? Se ha diluido en medio de la decepción, los fracasos de muchos y hasta la derrota. ¿Qué es lo que pasa? Que si el evangelio que tú escuchaste solo te prometió la vida después de la muerte, entonces no se te enseñó la otra parte, que es muy importante, creo que tal vez es mucho más importante. ¿Cuál es esa parte? Esa parte de experimentar la salvación a diario, experimentar diariamente ese evangelio en nuestra vida cotidiana, una salvación completa en la práctica. Necesitamos presentar el evangelio de tal manera que la novia de Cristo, hablando de la venida de Cristo, cada vez está más cerca. Presentar el evangelio de tal manera que la novia de Cristo, la iglesia, no solo aprenda a recibirlo, sino también enseñarles cómo permanecer en él y experimentar el poder de Dios para vivir esa salvación de forma práctica en su diario caminar. Vamos a leer un par de textos más, un texto más, en este momento, 1 Corintios 15:1. Primero voy a usar Reina Valera contemporánea. Dice así: además, hermanos, sigue hablando Pablo, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. La versión NBI dice: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. O sea, aquí usa las dos palabras como se conoce, ¿no? Evangelio, que traduce buenas noticias. Entonces, el primer aspecto, eso fue una introducción. El primer aspecto que voy a tocar en esta mañana es el número 1: Dios desea intimidad. Eso es importantísimo, Dios desea intimidad. Y leamos Mateo 3, 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14, que dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Los llamó a quién? A él. Y vinieron a él.
y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿No tienen un orden ustedes aquí? Estar con Él para poder hacer eso. ¿Por qué será eso? Aquí vale la pena comentar algo que pasa. Durante mucho tiempo nos hemos centrado mucho en lo que Dios ha hecho, en lugar de asombrarnos realmente de la razón por la cual lo hizo. Porque eso es más asombroso aún. Porque es que cuando el Evangelio se convierte en una conversación técnica acerca o teológica de lo que Dios hizo, en vez de por qué lo hizo, vamos a terminar con un montón de creencias y lo más grave, corazones fríos, como vemos en este tiempo con respecto a esto. Y viene una pregunta interesante: ¿por qué Dios amó tanto al mundo? ¿Por qué? Miremos lo que dice 1 de Juan 4, 7 y 8. 1 de Juan 4, 7 y 8, no sé qué versión es, pero: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, y aquí viene la parte clave, porque Dios es amor. Fíjense que es una verdad profunda que revela el apóstol Juan aquí cuando escribió estas palabras. Él dijo: Dios no solamente actúa de manera amorosa, Él es amor. Y creo que esa es la razón primera por la cual Dios creó la humanidad y por la cual posteriormente decidió redimirnos mediante el sacrificio de su Hijo, y porque Él es amor. Como Él es amor, se deleita. Eso es una cosa que es interesante que entiendan. Se deleita en compartir su corazón con nosotros. Conocer a Dios es conocer el amor verdadero. Y para que este amor sea verdaderamente amor, parece un trabalenguas, requiere algo o alguien a quien entregárselo. O sea, yo no puedo experimentar amor si no tengo a quien darle amor. El hecho es que a Dios le gusta mostrarnos sus afectos, su amor, y le gusta enamorarnos. Él quiere enamorarnos. Él nos hace todo para que nos enamoremos de Él. Sofonías 3:17 NTV dice así: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor tomará tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Esta versión, la NBV, Nueva Biblia Viviente, NBV, del mismo pasaje de Sofonías 3:17, dice otra parte muy interesante: el Señor tu Dios ha llegado para vivir en medio de ti. Él es tu Salvador poderoso, que siempre, óyelo bien, siempre cuidará de ti. Él se regocijará en ti con gran alegría. Y esto me encanta: te amará y, óyelo, no te acusará. Te amará y no te acusará. Entonces, hay una cantidad, digamos que son innumerables las formas en que Dios expresa su corazón hacia la humanidad. Y si tan solo reconocemos algunas, se nos van a abrir los ojos y el corazón para poder ver más evidencias de su gran amor por todas partes. Romanos 1:20, un versículo muy conocido, Reina Valera contemporánea, tengo aquí: porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tenemos excusa. ¿Qué significa esto? Que bueno, que Dios puede ser visto y conocido simplemente a través de la creación, como una manera en la que revela su amor. El problema está en que esa manifestación de amor divino, que no solo está de esta manera, puede ocultarse a la vista de muchos de nosotros. ¿A causa de qué? Bueno, a causa de fracasos personales,
a causa de relaciones hirientes y decepciones de la vida. Esas cosas nos ciegan a ese amor de Dios. Si Satanás, el padre de mentira, que sabemos que es llamado así, logra convencernos de que la naturaleza de Dios es diferente a lo que realmente es, él va a sabotear nuestra relación con Dios a tal punto de que así llevemos 20 años siendo cristianos. Digo una cifra por decir alguna. A pesar de eso, ¿qué va a pasar? Nunca conoceremos a Dios íntimamente. O peor aún, ni siquiera nos darán ganas, tenemos el deseo de conocerlo así. Así de sencillo. Entonces, sin una comprensión precisa de cuán extravagantemente Dios nos ama, no vamos a poder tener tampoco un encuentro auténtico con su poder salvador. ¿Y qué produciría o qué produce ese encuentro con su poder salvador? ¿Qué produce? Produce una vida transformada y abundante. Él dijo que vino a darnos vida abundante. No una vida miserable, ni triste, ni llena de temor, ni de nada de eso. El segundo punto que quiero tocar hoy se llama salvos pero sin cambio, o salvados pero sin cambio. Muchas personas conocen personalmente al Señor y sin embargo muchos cristianos les resulta muy difícil tener intimidad con Él, y yo no me estoy refiriendo a un devocional religioso. Eso es una forma sencilla de, digamos, es conocerlo a Él. Él es una persona. Lo único que Él quiere es estar contigo. Él lo anhela más que tú. Pasa mucho. No les resulta difícil, no es fácil para algunos, y yo entiendo eso. ¿Por qué? Luchan con sentimientos de insuficiencia, o luchamos incredulidad y temor de que de alguna manera todavía estoy en conflicto con Dios, no estoy muy alineado con Él. Conocen el Evangelio, sin embargo no hay transformación. ¿Por qué? Porque en algunos casos se encuentran atrapados en hábitos de pecado, viviendo a veces hasta como el mundo, sin poder, y no estoy juzgando eso, sin poder ser transformados a imagen y semejanza de Jesús, que es lo que Él quiere. Entonces, debido a sus hábitos pecaminosos, parecen o se sienten igual o peor que aquellos que no conocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque justamente están llenos de culpa, están llenos de vergüenza, están llenos de condenación. Pero te quiero dar una noticia, y esto no es una licencia para pecar. Dios no nos rechaza, ni mucho menos nos odia por nuestros pecados. Dios es amor. Siempre podemos ir a Él, y va a estar con los brazos abiertos, como la historia del padre y el hijo pródigo. Ese es el Dios que tenemos. Entonces no dejes que la vergüenza, que porque fallas y no logras, vamos a hablar bastante de eso, entonces no vas, porque lo peor que puedes hacer es no ir. Para confesar, que es una forma de intimidad, como hablaba Henry, confesar nuestros pecados, y si confesamos sus pecados, Él nos limpia. Él es nuestro abogado. Bueno, me adelanto entonces. El punto es que saber lo que Jesús hizo por ti en tu vida no te transformará hasta que tú realmente puedas recibir una comprensión profunda de por qué lo hizo. O sea, una comprensión profunda de su amor. Y uno no se enamora de una persona si no está con ella. No hay forma. Y tú lo sabes. Yo lo sé. Entonces, el mensaje del Evangelio no comienza con mi pecado y separación de Dios. ¿Sabes con qué comienza? Con la voluntad, el amor apasionado, la voluntad apasionada y decidida de Él. ¿Sabes cuál es lo que lo apasiona a Él? Ser uno contigo y conmigo. Esa es su voluntad apasionada, de Él ser uno conmigo y contigo. Fue ese deseo ardiente de intimidad lo que lo impulsó a morir por mis pecados, por tus pecados, lavarme con su sangre y llenarme con el Espíritu Santo. Mira, cuando la novia de Cristo comprenda, reciba esa revelación de por qué el Hijo de Dios vino a la tierra, las cosas van a cambiar mucho, ¿verdad? La novia de Cristo y la iglesia serán encendidos con pasión,
amor, celo por este maravilloso hombre llamado Jesucristo. Es común, y eso es lo que, bueno, lo hacíamos todos, creo, yo por lo menos así era, ¿no? Que cuando quienes predican el Evangelio comiencen con la caída de la humanidad, contando la historia del fracaso de Adán y Eva en el jardín, donde se perdió esa relación entre Dios y el hombre. Y usamos mucho este versículo, creo que todos lo usamos, Romanos 3:23, no estoy diciendo que no sea verdad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú le dices eso a alguien que no conozca esto y te dice de qué me está hablando. Pero bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tal vez si tú lo amas primero, llegaría a considerarlo. Entonces, el evangelio que no parte del amor no funciona. ¿Me entiendes? Eso no se puede imponer. Todos los pastores nos preguntamos, es un dilema para todos, ¿por qué las personas de mi congregación, la mayoría, no comparten el evangelio? La respuesta es sencilla, es que eso no se puede forzar. Si estuviésemos llenos de su amor, que está en nosotros, es lo más grave, el amor de Él está en nosotros, si lo dejáramos fluir, de hecho, no teníamos ni que decir nada, la gente no podría dejar de hacerlo. Eso muestra, y no estoy señalando ni acusando, la falta de intimidad con Dios que tenemos. ¿Qué razón? Es la razón por la cual no pasa lo que pasa. Ahora, entonces, el enfoque inicial y mensaje fundamental de las buenas noticias que uno comúnmente se comparte es convencer a la gente que el pecado los ha separado de Dios. Eso es verdad, pero es lo que hacemos, es como la única razón. Sin embargo, mucho antes del jardín había un Dios trino en el cielo que existía en perfecta y maravillosa unidad, amor y pasión ilimitadas, y resulta que el uno para el otro, ¿no? El Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fusionados en una relación nutrida, alimentada por el amor. Entonces, Adán y Eva, obviamente, si fueron hechos a su imagen, fueron creados para tener una relación amorosa con Dios, obviamente entre sí, pero con Dios. Porque como ya vimos, Dios es ¿qué? Amor, ¿verdad? Y como no tenían pecado, sino en ese momento estaban conforme al diseño original de Dios, una criatura hecha a imagen y semejanza, disfrutaban, escúchame, el nombre hebreo de jardines de Edén es delicia, deleite, disfrutaban sin esfuerzo de una armonía y comunión perfecta con Él, que es para lo que hemos sido creados. Y cuando no la tenemos, por eso estamos como estamos, frustrados, aburridos, llenos de culpa, de vergüenza, tantas cosas. Entonces Jesús no descendió exclusivamente para quitar nuestro pecado, sino para redimirnos y restablecer la conexión original con Él en el Edén. Ese es el motivo central para la obra de Cristo. Entonces, cuando comprendamos que la historia, o más bien, la intención original de Dios en la historia de la creación fue tener comunión e intimidad con nosotros, podemos comenzar a entender por qué Cristo vino y murió en la cruz. No se trataba solamente de rescatarnos del diablo o de una eternidad separados de Él, sino de restaurar esa vida abundante de comunión sin obstáculos. Entonces, si verdaderamente tú y yo deseamos ver y experimentar el poder del Evangelio, que escúchalo bien lo que voy a decir, nos capacita para una verdadera transformación marcada por el poder de Dios, es crucial comprender esa amorosa intención que Él ha tenido de unirse a nosotros. Es lo que más anhela su corazón. En tercer lugar, quiero hablar de otro aspecto. ¿De qué somos salvos? Porque es una buena pregunta, ¿no? ¿De qué hemos sido salvados? ¿De qué somos salvos? Bueno, regularmente también el término salvado se usa para describir a alguien que ha sido rescatado de una temporada en el infierno, no una temporada, una estadía permanente en el infierno, separado de Dios por la eternidad. Obviamente refiriéndose a la pena judicial por el pecado, ¿no? Lo que Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, bíblicamente la palabra salvado, salvación implica muchísimo más. Salvación en griego, soteria, literalmente significa esto:
Soteria significa rescatar, librar, salvar y traer salud física y moral. Entonces nos habla del rescate de Dios, el cual libera a los creyentes de la destrucción y los sitúa en su seguridad, dentro de su seguridad. Entonces, la salvación es mucho más que una promesa de vivir en el cielo para siempre. Voy a usar un término que a algunos les... Es una salvación holística. ¿Qué quiere decir eso? Integral, que toca la vida humana. ¿Qué componentes tiene la vida humana? Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Toca todo eso, ¿verdad? Dicho de otra forma, vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Me gusta esta versión, Dios ha hablado hoy para este pasaje. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos, Él, ¿no? Y les conserve todo su ser. ¿Les conserve qué? ¿El espíritu? No, les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, las tres cosas, sin defecto alguno. ¿Cómo así? Yo no estoy viendo eso. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es cuando Él venga, es antes de que Él venga. Entonces, cuando Dios habla de salvar nuestros espíritus, en ese sentido se usa el término justificación. La justificación, declararnos justos sin serlos. Cuando Dios habla de salvar nuestras almas, que es emociones y todo eso, se usa el término santificación. Y cuando Dios habla de salvar nuestros cuerpos, se usa el término glorificación. Podemos decir que es una salvación triple o una dimensión triple de la gracia de Dios, una gracia que justifica, santifica y glorifica. Resulta que dice la palabra que tendremos cuerpos glorificados. Estos términos se utilizan de manera intercambiable. Estos términos que acabo de decir, justificación, santificación y glorificación, se usan intercambiablemente en las Escrituras para el mismo término salvación. Salvación es justificación, salvación es santificación y salvación incluye glorificación. Esto claro, eso no se da toda la vez, ¿no? No es de un viaje. Pero, de hecho, esto es claro, grábate esto. Nos libera de todos los efectos del pecado en nuestras vidas. Todos. Dios no hace las cosas a media. Todo. La sotería o salvación de Dios promete llevar al espíritu, alma y cuerpo a un lugar de justicia tal que todos, vuelvo y repito, todos los efectos de la caída son quitados. Hablemos un poco de la justicia de Dios. Que leamos Romanos 1:17, va a leerlo en dos versiones. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La NBI dice, de hecho, el Evangelio se revela, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. ¿Escuchaste esto? La cual es por fe de principio a fin. Por eso es como está escrito, el justo por la fe verá. Esto no solamente se entra por fe, se vive por fe. Todo se vive por fe. La única forma en que el diablo tiene acceso legal o base legal para afligirnos es a través del pecado. ¿Qué dice Juan 3:16? Conocidísimo, Reina Valera 60, me encanta esta versión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, recibir a Cristo es recibir ese sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Lo que hace es que el Espíritu Santo pueda aplicar la sangre de Jesús en lo más profundo de nuestro ser para asemejarnos a la pureza del Hijo. Esta obra en el núcleo de nuestro ser se llama justificación. Nos introduce en el nuevo pacto y a través de esa conexión íntima para experimentar primero la justificación del declarado justo, para experimentar los otros dos aspectos de la salvación de la que les hablé, ¿verdad? Santificación y glorificación. Así que cuando decimos que somos salvos o salvados tiempo pasado, estamos reconociendo que Dios nos ha atribuido la justicia de Cristo a nuestros espíritus y por el sello del Espíritu Santo, las arras, podemos estar seguros de que vamos a vivir siempre con Él. No sé si te alegra, a mí me alegra.
Esto me gustó mucho. No solamente somos adoptados en la familia de Dios, sino que también estamos, entre comillas, siendo salvos, y un día seremos salvos permanentemente cuando el reino eterno del Padre se establezca totalmente, porque de hecho la iglesia tiene parte en el establecimiento de ese reino parcialmente antes de la venida de Cristo. Cuando el reino eterno del Padre se establezca totalmente al regreso de Cristo y la presencia del pecado sea totalmente quitada del mundo. Entonces esta experiencia diaria y continua de lo que es, esta experiencia diaria continua de la salvación cotidiana es lo que llamamos santificación. Entonces, a medida que tomamos pasos diarios de fe para creer que Dios verdaderamente nos ha hecho justos en nuestros espíritus, nuestros pensamientos y sentimientos son renovados por la gracia de Dios. ¿Y qué pasa con eso? La imagen de Cristo, hemos sido hechos la imagen de Dios, que es la imagen de Cristo, se hace más real en nosotros. El resultado de eso es una verdadera salvación y liberación, escúchame, de la pasada manera de vivir, ¿verdad?, que heredamos a través de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero escúchame esto, tu expectativa, mi expectativa de salvación debe incluir una liberación, escúchalo, muy real del pecado en nuestra mente, emociones e incluso en nuestro comportamiento. Hablemos un poquito de la mentira de la derrota. Es común, yo también lo escuché y de pronto hasta uno lo ha dicho, algunos líderes espirituales decir cosas como, por ejemplo, que los hombres siempre tendrán problemas con la lujuria, o tendremos. Esto es probablemente porque nunca han conocido un hombre capaz de una vida libre de estas cosas. El problema con conceptos así o parecidos, resulta que conceptos así no se alinean con la palabra de Dios. No se alinean. Y rebaja la libertad completa que Cristo ganó para nosotros. Entonces, aunque suene razonable y hasta humilde reconocer que siempre vamos a luchar con una naturaleza pecaminosa, en realidad esto es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Eso es que yo soy humano, aquí no cabe. ¿Me entiendes? Como excusa, digamos. Puede sonar muy humilde, pero no lo es. Romanos 6:2, Reina Valera 60. Pregunta: ¿seguiremos pecando? No, dice, en ninguna manera, porque nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:7 ahora, Reina Valera contemporánea. Porque el que ha muerto, porque hemos muerto en Cristo, ha sido liberado del pecado. Ahí dice eso, ¿no? Yo no me lo estoy inventando. ¿Va a ser? No, ha sido. Y Romanos 6:14, la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente: porque el pecado no tendrá más dominio sobre ustedes, no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es muy importante. Entonces, parte de la razón bien intencionada por la cual algunos líderes de la iglesia y estudiosos de la palabra han llegado a la conclusión de que no existe una libertad completa del pecado en esta vida, a muchos ya han llegado a esa conclusión, se debe a que han permitido que experiencias personales determinen su comprensión de las Escrituras. Entonces, como le digo, debido a que de pronto ninguno, muy poco de ellos realmente ha sido capaz de experimentar una liberación completa de pensamientos y acciones pecaminosas, y no me refiero solamente del área sexual, digamos, han llegado a la conclusión de que esto no es posible. Y entonces la salvación se ha reducido a una experiencia después de la vida, dejando a muchos cristianos sin ninguna esperanza de superar los pecados que los acosan, precisamente por no entender y creer. Aquí está el punto clave: creer, se camina por fe y para fe, creer que se trata de una salvación completa y profunda. Esta obra es tan poderosa que la Biblia la llama, usa dos expresiones, nos la define como nacer de nuevo, y la otra definición, ser participante de la naturaleza divina. Quiero que hablemos un poquito ahora de nuestra nueva naturaleza, un cuarto punto, son 6, pero que me den un poquito de tiempo porque solo vengo una vez al año. Nuestra nueva naturaleza. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Voy a leer la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas. Dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas, perdón, ahora han sido hechas nuevas, dice esta versión. La NBI dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Entonces, el hecho de que tú creas que todavía tienes una nueva naturaleza pecaminosa, y pecaminoso no se refiere solamente a esas partes, no, se refiere a muchas cosas. Una naturaleza no de Dios, minimiza el poder del mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvarnos de todo pecado, ¿verdad? Pero cuando creemos esta profunda verdad expresada en estos versículos que acabamos de leer, es cuando podemos experimentar la libertad que nos promete. La clave para esto es creer, no es hacer. Si se necesita humildad, escúchame, se necesita más humildad, o se necesita humildad para recibir y vestir el manto de la justicia. Sin embargo, yo te animo, úsalo con confianza, sabiendo que le traerás más gloria a Jesucristo usando su justicia, que tratando de abrazar falsamente una naturaleza caída que Él crucificó hace 2000 años. Entonces sabemos que a través de nuestra unión con Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido eliminada. Eso sabemos, lo dice la Biblia, ¿no? Sin embargo, la razón por la cual muchos cristianos todavía luchan con el pecado es que el evangelio que escucharon prometió libertad del pecado en su espíritu, ¿no? O sea, justificación y vida eterna, pero no la libertad del pecado en su alma. Y eso está incluido. Hemos dicho, y es verdad, que si pones tu fe en Jesús serás reconciliado con Dios y tendrá vida eterna. Esta es la justicia de Dios imputada a nuestro espíritu por gracia, por medio de la fe. Pero lo hemos dicho hasta ahí, sin prometer completa libertad del pecado en nuestras almas, que incluye libertad en las almas, libertad en nuestras mentes, voluntades y emociones. Como hemos hecho de la santificación un proceso, lo que pasa es esto. Haciendo esto, hemos hecho de la santificación un proceso humano, de esfuerzo humano, lucha humana, luchando contra una naturaleza pecaminosa que, escúchame bien, ya no tenemos. Estamos luchando contra algo que no tenemos. Ya lo voy a explicar, no se me asusten. ¿Verdad? Y entonces, equivocadamente pensamos que cuanto más intentemos obedecer a Dios, más santificados nos volvemos. Cuanto más leemos la Biblia, cuanto más vamos a la iglesia y nos comportemos más correctamente, más libertad experimentaremos en nuestras almas. Hemos llegado a la conclusión de que todavía podemos tener esa naturaleza pecaminosa, pues todavía tenemos la capacidad de pecar, y de hecho a veces lo hacemos, ¿no? Cometemos el error de creer que todavía estamos siendo tentados con deseos carnales y pecaminosos, y que esos deseos provienen de nuestro verdadero ser. ¿Cómo así? Entonces no hemos sido hechos nuevas criaturas, no hemos nacido de nuevo, no tenemos una nueva naturaleza. Entonces, ¿de dónde viene esto? La verdad es que estos no son deseos carnales, sino remanentes, cosas que quedan en nuestras almas como resultado de haber sido criados o educados por una mentalidad de derrota heredada por la caída del hombre. Es por esto que hay tantas exhortaciones en la palabra. Ustedes me han oído hablar muchas veces de esto, no sé si ahora o antes, acerca de ser renovados en nuestra mente para poder experimentar en la práctica esa transformación que ha ocurrido en nuestro espíritu a través de la justificación. Entonces, el secreto en esta parte para vivir una naturaleza, esa nueva naturaleza, es tener una mente renovada. Punto 5, penúltimo. La posición correcta ante Dios. Esto sí que es importante. Esto sí que es importante. Leamos Hebreos 10, 19 al 22, Nueva Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, sí, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Bueno, suena muy interesante, pero vamos a tratar de hablar un poquito en otros términos.
El objetivo principal, la meta más alta y el mayor anhelo de todo corazón humano desde la caída de la humanidad es estar bien con Dios. Así la gente diga que no. Y estar libre de la culpa y la condena de nuestros pecados, pero básicamente para nosotros que hemos creído, ¿no? Para poder disfrutar de la comunión con Dios. A veces nos sentimos como, no, yo no puedo porque estoy mal, hice esto o aquello, miré esto o aquello, pensé esto o aquello, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, en el fondo, quiere presentarse ante Dios en confianza y sobre todo saber que Dios nos acepta, ¿o no? Todos queremos saber que Dios nos acepta. Y a veces cuando hacemos algo nos ponemos, uy, Dios mío, ¿será que sí? Acabo de ir a la iglesia, mira lo que acabo de hacer saliendo por la puerta, ¿verdad? Eso es lo que impulsa nuestro comportamiento y alimenta la forma en que vemos a Dios. Como sabemos que Dios odia el pecado, la desobediencia y la rebelión, decimos, bueno, pues el único camino para esto es la perfección, ¿verdad? Pues sí. La ley judía se estableció como un medio por el cual el pueblo de Dios podía mantener una relación con Él. Pero el problema con la ley, al igual que cualquier otro método o sistema que usamos para conectarnos con Dios, es que no puede hacernos perfectos. La perfección es el verdadero dilema, ¿no? O problema, ¿no? Entonces, si el pecado, la ley solo podía proporcionar el perdón de los pecados, ¿se acuerdan? Pero Cristo, al establecer el nuevo pacto, ofreció una cosa más: la eliminación de todos los pecados, borrarlos de una vez por todas. Dice, cuando uno lee, no me acuerdo cuál es el tema exactamente, el perdón de pecados o la redención. Dice que el acta que había contra nosotros, un papelito que colocaban frente a la casa de un reo, era desaparecida, eso no existe. Así es el asunto. Entonces, si continuamente estamos buscando que nuestros pecados sean perdonados, óyeme bien, debemos confesar y debemos pedir que su sangre nos limpie y pedir perdón. Pedir perdón no, que su sangre nos limpie, porque Él nos perdona. Pero si continuamente estamos buscando que nuestros pecados sean perdonados, en lugar de comprender que han sido eliminados por completo, entonces no hemos entendido los fundamentos del nuevo pacto. Por el contrario, nos esforzaremos constantemente dentro de un sistema que es hacer esto y no hacer esto otro. Yo no hago esto, yo hago esto pero no aquello. ¿Sí? Normas, marcos, mandamientos, patrones. Yo no estoy diciendo con esto que no debamos confesar nuestros pecados. La confesión, ¿sabes qué? Es un acto de intimidad, porque voy a Dios, siento con Él y le digo, hice esto me gusta, lo confieso, esto es pecado, tú lo llamas así, yo lo llamo así, lávame con tu sangre. Y dice que si confesamos, Él nos perdona y su sangre nos limpia, es lo que dice la palabra. Y es una práctica que yo no estoy quitando, hay que hacerlo. En el contexto de la obra de Cristo, la perfección, óigame, esto es importante para que seamos libres. Perfección en el contexto de la obra de Cristo no es tener un comportamiento perfecto, sino no tener conciencia de tu naturaleza muerta y pecaminosa. O sea, no estar como diciendo yo tengo eso, ¿no? Entendiendo que ha sido crucificada y enterrada con Cristo. Entonces, esa perfección de nuestra conciencia, la tranquilidad que tenemos una conciencia libre, es el fundamento de nuestra relación con el Señor mediante el nuevo pacto. Y eso va a afectar la profundidad de nuestra intimidad con Él. Por si yo tengo una conciencia de que estoy sucio, aunque fui limpio, no me acerco. Me da pena acercarme, me siento indigno, me siento sucio, me siento de todo. Ok. ¿Cómo es nuestra permanencia en el nuevo pacto? ¿Sobre qué se establece el nuevo pacto? Sobre la eliminación de nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa de una vez por todas. Entonces, como creyentes del Nuevo Testamento, y esto hoy es lo que es importante, cuando optamos bajo la regulación del antiguo pacto, que es un pacto inferior, ¿qué hacemos? Cuando actuamos bajo esas normas, nos separamos de la gloria del sacrificio de Cristo y nos apartamos de la posición de gracia que le costó a Jesús un precio muy alto. ¿Sí? Nuestra conciencia se ensucia cuando examinamos nuestra vida y el comportamiento. Nos sentimos, pero me sigo portando mal y soy cristiano. Peor. O sea, la gente se preocupa por la gente de afuera, pero nosotros sufrimos más porque somos conscientes de eso. ¿Me entiendes? Entonces, se ensucia. Y se ensucia mucho más a través del lente de la ley en lugar del lente de la gracia.
lo que nos conduce a hacer obras muertas. ¿A qué me refiero? Esas obras muertas que hacemos son resultado de una conciencia contaminada que está como tratando de enmendar y pagar algo. ¿Por qué? Por no estar a la altura de las normas justas de Dios. Bueno, la ley cuando la hizo Dios era para mostrar que no podíamos estar a esa altura por nuestro esfuerzo. Eso hizo la ley. Poner lo que Dios y que concluyeran que no podían solo. Por eso vino Cristo, ¿no? En todo caso, como pastor, ahora vamos a poner un ejemplo claro. Uno aconseja a creyentes que sostienen batallas con hábitos de pecado. Y una de las luchas más comunes, ustedes lo saben, es la lujuria o los problemas de la adicción sexual. Yo he visto personas que vienen a uno con humildad, con un corazón quebrantado, verdaderamente no quieren hacer eso más. Y todo lo que quieren hacer es saber qué hacer. Todo lo que quieren es saber qué hacer, ¿no? Porque al sentirse culpables ante Dios sienten la necesidad de compensar sus errores. ¿Y cómo lo quieren hacer? A través de una disciplina espiritual rigurosa. ¿Sí? El problema con este enfoque no es que tienes que hacer esto, tienes que una lista, ¿no? Ayuna, horas, haz esto, todo eso. Es que conduce a horas muertas. Hacer cosas y se deriva de un engaño. Entonces, ¿qué es una conciencia, un punto más, culpable o una conciencia pura? Hagamos ese paralelo. Conciencia culpable, conciencia pura. ¿Tú crees que la sangre de Cristo limpia a profundidad nuestra conciencia de los pecados? Claro. Como también que hay un vínculo directo entre nuestra conciencia, el estado de nuestra conciencia y nuestro comportamiento distinto. Entonces, si nuestra naturaleza se siente mala o culpable, ¿qué hacemos? Hacemos obras, operaremos en obras muertas. Pero si nuestra conciencia es pura y perfecta, porque Dios lo ha hecho así, ¿qué va a permitir esto? Que nos acerquemos a Dios sin temor para recibir misericordia en nuestros momentos de necesidad. Nos acercamos tranquilos. Entonces, voy a aclararlo más para aterrizarlo, porque yo sé que es un tema que puede sonar un poco confuso. Juan Calvino dijo lo siguiente: la tortura de una mala conciencia es el infierno de un alma viviente. Lo vuelvo a decir. La tortura de una mala conciencia es una conciencia que se siente culpable, es el infierno de un alma viviente. Por esta razón, cuando personas que tienen la conciencia culpable o se sienten sucios toman uno de estos dos caminos: o niegan la evidencia de Dios, porque ahora hay mucha gente negando la evidencia de Dios. ¿Por qué? Porque no puede soportar en el fondo la vergüenza y la angustia constante de no estar a la altura. ¿Sí? Y eso pasa aún. Esa es la parte para los que dicen: no, yo no quiero creer, pero a veces no quiero creer, es que no, me veo mal, ante eso no quiero. Pero los otros, algunos terminan sumergiéndose en el servicio y las actividades cristianas. Eso no está mal, eso es muy bueno, pero no cuando se hace tratando de apaciguar su conciencia mediante las obras. Tratando de calmar mi conciencia mediante obras que hago. No, entonces voy a ir más, voy a servir más, etcétera, etcétera. Cualquiera de los dos caminos da como resultado angustia constante y vergüenza. ¿Por qué? Por no estar a la altura. Porque nunca vas a estar a la altura. ¿Y eso qué te hace? ¿Te hace bien o no te hace sentir peor? Hago y no pasa nada. Elegir el camino moral te va a llevar a una vida legalista, lleno de actividades espirituales, infectado por una conciencia culpable. Entonces no podemos esperar que cuanto más trabajo hagamos por Dios, más limpia va a ser nuestra conciencia. Porque este camino conduce ¿a qué? A cansancio, depresión, etcétera. Porque sin importar qué tan sinceramente trates de limpiar tu conciencia, a través de tus actividades cristianas vas a fallar, porque eso no se puede limpiar así. Se limpia por la misma manera. ¿Cuál es el único remedio para todo esto? Es tener fe en que la sangre de Jesús realmente te limpia, eliminando así cualquier conciencia de pecado que tengas en lo más íntimo de tu ser. El otro camino conduce al ateísmo o negar la presencia de Dios. Y por último, a donde quiero llegar, santificación mediante la intimidad. Santificación mediante la intimidad.
Ya dijimos, ¿no? Después de la justificación, el segundo aspecto de la obra de Cristo es salvación. Entonces, es esa vida de Dios presente que santifica nuestra alma, o sea, nuestra alma, nuestras emociones y todo. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús, habiendo resucitado, está vivo y sentado a la diestra del Padre, haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así tú peques, Él no va a estar diciéndole al Padre: mira lo malo que hizo tu hijo. No, mira lo especial que es tu hijo. Mira el corazón que tiene. Mira lo bueno que hay en él. No va a estar dándote dedo delante del Padre, no lo va a hacer. Es muy bueno, ayudémosle. También sabemos que si pecamos, hay otra cosa más. Primera de Juan 2, versículo 1, Dios habla hoy: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado, ¿verdad? Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Así que ahí tenemos quien nos defienda. Y por último, que Jesús, quien está vivo, se ha convertido en nuestra santificación. Primera de Corintios 1:30, nueva versión Biblia de las Américas. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Entonces, vemos que nuestra santificación no es una obra que debemos realizar. ¿Me escuchas esto? La santificación es una cosa que nosotros debemos realizar, sino nuestra fe puesta en aquel que resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios. Esa es la clave. Si nosotros como iglesia no nos atrevemos a creer que podemos caminar con y conocer a Cristo resucitado, entonces no se nos va a dar acceso a esa gracia que trae la santificación. Nosotros no podemos predicar la obra de Cristo que conduce a la justificación y luego esperar que el pueblo de Dios reciba la gracia para la santificación, a menos de que lo equipemos con esta poderosa verdad. La obra es completa: justifica, santifica y glorifica. ¿Sí? La obra de Cristo fue específica y completa. La santificación da como resultado que la mente, la voluntad y las emociones de Jesús se vuelvan nuestras. Mucha gente, o mucho tiempo, estamos de acuerdo que la mayoría de las personas dicen: bueno, pero eso de la santificación es un proceso que se deriva de la obra completa de la cruz. Pero yo les quiero presentar un proceso un poco diferente, solamente para que lo consideren, al que se ha enseñado en la iglesia. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque creo que muchos creyentes que están luchando con el pecado y viviendo la vida cristiana sin pasión y sin alegría, que hay muchos, y no es una crítica, lo hacen debido a una mala comprensión de lo que es santificación. No tienen gozo, no tienen pasión. Se les ha enseñado que su santificación, escúchalo, depende de su capacidad para obedecer o cultivar ciertas disciplinas espirituales, ¿verdad? Sin comprender la importancia de la justificación, muchas personas están tratando de matar los deseos de la carne en su propia fuerza por medio de la disciplina. Esto nos ha conducido, ya me empiezo me acelera el tiempo y me empiezo a acelerar, tengan misericordia. Esto nos ha conducido a una cristiandad de comportamiento, donde los creyentes son evaluados como más maduros, o espirituales, en base al control que muestran sobre sus deseos carnales. Este hombre es espiritual porque controla sus deseos, está que se tira al charco, pero controla, ¿no? Entonces, así, o esta mujer. El proceso de santificación en estos círculos cristianos se convierte entonces en uno que depende de la sinceridad y la fuerza del individuo para controlar sus hábitos pecaminosos a través de, como ya dije, disciplinas espirituales, como ir a grupos de responsabilidad donde rinden cuentas, ir a la iglesia
y otras actividades espirituales. No estoy diciendo que esto sea un problema, son ayudas muy buenas, no es un problema. El problema es que si alguien confía en estas cosas para ser justificado o santificado, ¿no? Entonces el crecimiento de esa vida y naturaleza de Cristo, de semejanza de Cristo en esa persona, se atrofia. Si tú lo estás haciendo, no lo va a hacer. ¿Me entiendes lo que hacemos con eso? Cuando lo ponemos en ese nivel, no que no se debe hacer, pero cuando le damos el nivel de que con eso voy a santificarme, yo estoy desechando o atrofiando la vida que tengo, que es lo que sí puede producir de verdad eso. Este proceso de santificación hecho por el hombre es endémico, es una pandemia, no sino una endemia en el cuerpo de Cristo, y debe ser abordado si nosotros queremos que la iglesia madure y alcance la naturaleza, la identidad, su identidad como iglesia, como la novia de Cristo. ¿Cómo la describe la novia de Cristo para los últimos tiempos? Una iglesia ¿qué? Pura y sin mancha. No a punta de esfuerzo, a punta de intimidad con Dios. El único que nos cambia es Él. No hay otra manera. No hay otra manera. En lugar de confiar, repito, el pastor dijo que no oremos, no ayunemos. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en lugar de confiar en disciplinas espirituales para la santificación, me gustaría plantearles lo siguiente con respecto a la santificación para que lo consideren. No es última palabra, no estoy intentando que lo que yo digo es lo último, que ustedes no pueden pensar, no. Tenemos el Espíritu Santo, ustedes lo tienen, yo lo tengo, así que pésenlo en su espíritu. En lugar de... A ver, la verdadera santificación ocurre, yo pienso que en esa vida de intimidad con Cristo, ¿verdad? Entonces, espere que me perdí, me emocioné y me perdí. Decía, lo que planteo es lo siguiente, eso, la verdadera santificación cristiana ocurre en esta vida, repito, a través de la intimidad con Cristo. Eso es lo que lo santifica a uno realmente. Los resultados de experimentar una verdadera gracia santificadora a través del Evangelio son una vida marcada por la santidad, el dominio sobre el pecado y una relación viva y vibrante con el Señor. Entonces, a medida que cedemos a esta gracia que Él nos ofrece, encontraremos que nuestros pensamientos, nuestras acciones comienzan más claramente a reflejar los de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando vamos a Él somos transformados conforme a su imagen? De esto estamos hablando. Entonces, ya falta muy poquito. Quiero poner un ejemplo para ilustrar un poco esto, para reiterar esta verdad a la luz, por ejemplo, de la lucha de muchos. Voy a tocar otra vez el ejemplo de la adicción sexual o la impureza sexual. La santificación y libertad de ese pecado se producen al descubrir la belleza de Dios, al enamorarse de Él por medio del Espíritu Santo, y llega un momento en que disfrutar el placer de conocerlo supera el placer temporal que trae el pecado sexual en cualquiera de sus expresiones. Es la única forma, ¿sabes? Fórmula. Lo demás no funciona. Y te lo digo con conocimiento. No funciona. Conocerlo a Él. Sin embargo, aquellos que buscan enfrentar esta lucha mediante su propio esfuerzo, sabiduría humana, se van a sentir derrotados por la vergüenza y se van a sentir un cristiano inferior al no poder liberarse. ¿Y cuántas veces tengo que ir a donde al Señor a decir lo mismo? Las que sean necesarias. No te va a rechazar, no te va a odiar, siempre va a estar allí. Pero ese ir e intimar con Él va a producir lo que no producen todas las otras cosas. Gran parte de la iglesia desconoce la realidad de este nivel de identidad que ellos pueden tener con Dios. Es decir, podemos hablar de relación, pero en realidad muy poco la vivimos, y eso debemos ser sinceros con eso. Nos relacionamos con la Biblia, con la palabra a veces, oramos. Yo no estoy diciendo que seamos malas personas ni por el estilo, pero es que hay más, ¿me entiendes? Hay ese nivel de ser libre que está para nosotros. El amor entonces conduce a la obediencia. ¿Qué le dijo Jesús antes de ser crucificado a sus discípulos? Juan 14:15. Si ustedes me aman, ¿qué?
obedecerán mis mandamientos. Muchos han interpretado esto que esto significa que si desobedecemos a Dios es que no debemos amarlo, ¿verdad? Hemos asumido que nuestro amor por Jesús depende de nuestra obediencia. Pero no creo que Jesús se refiriera a eso. A veces invertimos las cosas. Creo que Él estaba declarando que cuando estemos radicalmente enamorados de Él, saturados de Él, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Seremos sobrenaturalmente facultados por la gracia para ahora sí poder guardar u obedecer todos sus mandamientos. Y en nuestro amor anhelaremos, nos fluirá, nos producirá placer hacer las cosas que le agraden. O sea, eso que solía ser una carga se va a convertir en una delicia. Como dice, porque es que en el reino del amor, escúchame, la obediencia se convierte en un deleite y proviene de mi corazón y de tu corazón. En el reino del amor. Si tú te enamoras de Dios, vas a decir junto con el salmista esto, Salmos 48, nueva versión, Nueva Biblia de las Américas, Salmos 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón, no hay ley externa. ¿Cuál es el fruto de la santificación? Y terminamos. Para experimentar, ¿cómo experimentaremos esta salvación en nuestras almas y por qué esa lucha continua contra el pecado? Bueno, para experimentar salvación en nuestra alma debemos ser liberados del poder del pecado. ¿Y sabe cuál es el poder del pecado? La ley. ¿Cómo? ¿Quieres verlo? La ley. Yo no sé qué texto lo leí, no sé si lo omití, pero dice que el poder del pecado es la ley. La ley es lo que le da poder al pecado. No, yo lo leí antes, pero no sé en qué parte. En todo caso, Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Quiero decir, vemos que en cada aspecto de la vida Dios tiene la intención de hacer de nuestra mente, emociones y voluntad que sean iguales ¿a qué? A las de Jesús. ¿Qué requiere esto? No normas, requiere la gracia de Dios, su gracia, para que se manifieste en cada una parte de nuestra vida. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Sabe cuál es la clave de todo esto? Fe. ¿Cree que lo que Dios ha dicho sobre ti es verdad? ¿Ha dicho que somos santos? ¿Verdad? ¿Ha dicho que eres una nueva criatura? ¿Sí? ¿Ha dicho que has nacido de nuevo? Ha dicho que puede ser lo que Dios dice que puede ser. Entonces, si nosotros creemos que hemos recibido esta salvación en nuestra alma, sería absolutamente inútil establecer cualquier ley o reglamento sobre nosotros u otros cristianos para vivir justamente. Sería agregar algo. O sea, si creemos que Dios es suficiente a poner leyes o reglamentos, muchas veces vivimos entre los dos testamentos, ¿sabes? Queremos vivir la gracia, pero teniendo algunos ingredientes de este lado, poniendo leyes. No funciona. Porque eso es un pacto diferente. Y no soy de los que ahora estoy negando la bondad del Antiguo Testamento. Hay cosas muy importantes y verdades que solo se entienden a la luz del Antiguo, en el Nuevo. Lo que quiero decir es, si nosotros creemos que hemos recibido esta salvación de la que estoy hablando, no completa, salvación que justifica, que santifica y que glorifica. Si creemos que hemos recibido esta salvación en nuestra alma, sería totalmente inútil poner cualquier reglamento o ley sobre nosotros, otros cristianos, para vivir justamente. Inútil. Hacer esto, ¿sabes qué sería? Sería lo contrario a lo que decimos que creemos. ¿Qué creemos? ¿O qué decimos que creemos? Que ya nos hemos convertido en la justicia de Dios y tenemos la mente, la voluntad y las emociones de Jesús. ¿Para qué es otro? Eso sería menospreciar la obra de Cristo. Entonces, para terminar, debemos ayudar a establecer a las personas en el nuevo pacto, equipándolos y capacitándolos en su relación con Dios. Si algo debemos empezar a hacer, es nosotros primero fortalecer esa intimidad y enseñar a los otros a entrar en esa intimidad con Dios. Enseñarlos a eso, equiparlos, para que a través de su intimidad con Cristo, no conmigo, crezcan y maduren libres de hábitos pecaminosos y sean partícipes ¿de qué? De la hermosura de su santidad. De la hermosura de su santidad.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo a esta tierra y Él hizo una obra completa y perfecta que incluye todo. Y la fuente de todo esto es el amor, Señor. Y yo solo pido, Señor, que ese amor que tú manifestaste, no cuando creaste la tierra, aún desde antes de la fundación del mundo, cuando estaban allí, donde no hay tiempo, en esa dimensión de la eternidad que no es la única, amándose entre sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y relacionándose entre sí, planearon diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y que la motivación de todo esto es amor. Y ese amor, según la palabra dice, ha sido derramado en nuestros corazones. Y esos diques que están estorbando ese fluir del amor y de tu gracia, solo se rompen estando contigo. Produce un deseo por descubrirte a ti, conocerte a ti. Porque tú eres amor. Y tú has puesto ese amor en nuestros corazones para que nuestra obediencia y todo lo que hagamos en el reino, aún compartir a otros, fluya naturalmente como fruto de esa pasión y amor que has puesto en los corazones de cada uno. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.